comenzamos a grabar. Así que bueno, lo que les decía, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los conceptos que estructuran no solo la evaluación de la calidad, sino la conceptualización de la calidad en un sistema de información. ¿Tá? Esta slide creo que ya la vienen viendo porque Adriana la usa como para situar los distintos etapas o momentos en la gestión de la calidad de datos. Algo de lo que estuvo hablando ella en las sesiones anteriores fue el tema de data profiling y las primeras aproximaciones a la noción de calidad, ¿no? que uno puede tener sobre un conjunto de datos. Pero después, a partir de esa rayita que está por ahí, vamos a pasar a etapas donde nos vamos a tratar de meter con evaluar efectivamente la calidad, potencialmente también pensar en cuáles pueden ser las causas de que tengamos esos problemas de calidad de datos, hacer acciones de medición y de evaluación, y luego poder sí efectivamente pasar a tener acciones de limpieza o mejora de la calidad de los datos, que también pueden redundar en reestructuraciones del sistema. ¿Tá? En toda esta etapa que sigue después de la línea punteada, un concepto central, un concepto esencial es el concepto de modelo de calidad de datos. ¿Tá? ¿Y qué es un modelo de calidad de datos? Bueno, el modelo de calidad de datos lo que va a hacer es ayudarnos a conceptualizar, por un lado, y bajar a tierra, por otro, la noción o la definición de calidad en ese contexto particular para ese sistema de información particular. ¿Tá? Podemos pensar eso, que se define a partir de las características de la calidad que se manejan, sobre qué datos, dentro de todos los datos que están en mi sistema de información, vamos a aplicarlo, y cómo vamos a hacer para evaluar, para medir esas características, para decidir si la calidad es buena, mala, etc. ¿Tá? Entonces, para poder construir estos modelos de calidad de datos surge una serie de artefactos. ¿Tá? Ya les mencionamos varias veces en el curso que la calidad de datos es un concepto, se define como un concepto multidimensional. ¿Sí? Eso quiere decir que hay muchos ejes, muchas formas de intentar refinar esa idea de calidad de datos, y bueno, los modelos van a tratar de representar y reflejar esto. ¿Tá? Entonces, bueno, lo que vamos a ver durante el encuentro de hoy son estos conceptos que nos permiten estructurar los modelos de calidad de datos. Van a ser varios conceptos, y el concepto de más alto nivel, o el de más abstracto, si se quiere, podemos pensarlo como que van a ver que el modelo de calidad todo se va refinando de conceptos más generales a conceptos más específicos. Esos conceptos más generales se llaman dimensiones de calidad. ¿Tá? Antes de seguir, a ver alguna intuición. Si yo les digo dimensiones de calidad de datos, ¿a qué les puede sonar? A ver. Si les suena algo. A nada, nadita. O sea, supongo como hay diferentes aspectos, ¿no? Sí. De la calidad en que puedes como, no sé, mirarlos, ¿no? Que pueden ser complementarios. Bueno, pero bien, sí, es eso. Y sí. Claro, como características de lo que sería la calidad en los datos. Tá. Yo imagino tipo performance, capaz, no sé, la calidad mirada desde el lado de la performance o mirada desde el lado de la, ¿se dice en español? Como la confiabilidad, ¿no? O sea, todo lo que hablamos Bien. con Adriana, que eran cosas distintas, complementarias. Ahí va. Algunas también, no sé, Las se chocaban dimensiones, entre ellas, pero eso. exacto. Las dimensiones de calidad lo que van a hacer van a tratar de organizar y más o menos definir, ahora vamos a ver por qué les digo más o menos definir, y agrupar esas ideas más intuitivas o esos distintos criterios en grandes bolsas. ¿Tá? Y esas son las llamadas dimensiones. Entonces, esas dimensiones van a agrupar definiciones o formas de entender la calidad,
Y además, como yo les decía, vamos a tener esa idea de jerarquía de los conceptos de calidad, que lo vamos a ir refinando en cosas más específicas. ¿Tá? Vamos a ver, ahora rápidamente vamos a pasar a aterrizarlo en algunos conceptos o algunos ejemplos que ayudan a conceptualizar esta diferencia entre factor, métrica y método. ¿Tá? A lo largo de la charla de hoy voy a hablar bastante de factor, métrica y método, además de dimensión. La literatura de calidad de datos es súper extensa en cuanto a cuáles son las dimensiones de calidad de datos posibles. ¿Tá? Este tema tuvo como un super boom, yo les diría que en la década del 2000, ¿tá? Hay mucha literatura de esa época, donde, bueno, ahí lo que pasaba un poco es que había distintas definiciones posibles en la literatura de la misma dimensión de calidad. Hay trabajos muy interesantes que tratan de hacer recopilación de estas distintas definiciones y ver cómo ha evolucionado esta noción y cómo distintos autores proponían distintas formas de evaluarla y medirla. Entonces, bueno, algunas de esas dimensiones estrellas son esas que les decía yo: la exactitud, la completitud, la frescura, la consistencia, la unicidad. ¿Tá? Las vamos a ver un poquito en detalle hoy. Y como bien mencionaban ustedes, puede haber relaciones entre esas dimensiones. ¿Tá? Cuando yo quiero mejorar la calidad en un aspecto, quizás puedo estar perjudicándolo en otro. ¿Sí? Entonces hay una relación entre esas dimensiones, no son independientes, y eso también está bueno saberlo y tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, la calidad, ya lo dije hasta el hartazgo, ¿no? Se caracteriza en distintos aspectos, estos aspectos se llaman dimensiones, y además se pueden refinar las dimensiones en otros conceptos relacionados, como el factor de calidad, la métrica y el método de medición. Básicamente la dimensión va a ser una gran bolsa, como eso que les decía yo, la completitud de los datos, eso es una gran bolsa, y los factores van a ser los que van a refinar esa bolsa en cosas un poco más específicas, conceptos un poco más específicos. A su vez, esos conceptos más específicos, dependiendo de un montón de cosas, nosotros vamos a tener que definir cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a evaluar. ¿Tá? El cómo desde el punto de vista semántico, ¿no? Y eso van a ser las métricas de calidad de datos. ¿Tá? La métrica va a indicar, por ejemplo, estamos hablando de completitud, completitud en datos, en una base de datos relacional. Entonces una métrica podría ser el porcentaje de datos faltantes. ¿Tá? Y eso tiene un significado, ¿no? Es el porcentaje de datos faltantes, entonces es una métrica que va a tener un rango, ¿tá? Va a tener un dominio, pero yo no estoy diciendo ahí cómo lo voy a computar, cómo lo voy a medir. Y eso es el método de medición. ¿Sí? Si estuviéramos siguiendo en el ejemplo en SQL o en una base relacional, el método podría ser una consulta SQL que computa el total de campos en null para cierto atributo sobre el total de campos que hay de valores distintos que hay en esa tabla, por ejemplo. ¿No? Y ese es el método, que es bien distinto de la métrica, ¿no? El método es la implementación de la métrica, son cosas que están desacopladas, eventualmente puedo tener, como lo indica ahí ese diagrama con la cardinalidad, puedo tener varias implementaciones por una misma métrica, o sea, varios métodos asociados a una misma métrica. Y para medir un factor podría tener muchas métricas asociadas, y una dimensión puede tener muchos factores. ¿Tá? Vamos a seguir bichando ejemplos y empezar como a aterrizar estas definiciones o estos conceptos. Algunos ejemplos de dimensiones de calidad que ya les mencioné y que uno se puede imaginar con el nombre que quieren decir, como la frescura. ¿Sí? La frescura tiende a reflejar eso, cuán recientes o cuán actualizados o cuán actuales son los datos. La dimensión exactitud, en inglés accuracy, que tiene que ver con cuán exactos o cuán correctos son los datos. La dimensión completitud, que yo se las traje acá rápidamente, y que tiene que ver con qué porción del universo o qué
si disponemos o no de todos los datos del universo en cuestión, ¿tá? Y esos son ejemplos de dimensiones de calidad. Como yo les decía hace un rato, hay muchas dimensiones de calidad. Imagínense que cada autor a veces intenta, bueno, tengo esta otra dimensión que puede surgir. Lo que comentaba Carolina, los aspectos de confiabilidad, reputación, esas son dimensiones de calidad que quizás no eran tan, no son de las más tradicionales, ¿tá? Pero a esta altura del partido sí son bastante utilizadas. Ustedes también tienen que entender que casi toda esta literatura de calidad de datos surge en contextos donde los datos eran generados mayoritariamente en la interna de las organizaciones, ¿tá? Si bien había quizás algún proceso descentralizado, y la necesidad después de integrar o de federar datos, típicamente eran datos, no sé, en distintas oficinas de una misma empresa. Entonces los aspectos de confiabilidad quizás no estaban tan vigentes como hoy en día, cuando uno puede pensar en que está tomando datos de múltiples fuentes, sobre las cuales no tiene control, ¿no? Datos abiertos, datos de otros lugares. Entonces, a medida que los procesos de generación de los datos y la gobernanza de los datos, etcétera, va cambiando, también evolucionan las dimensiones. Pero estos son como el paquete de las clásicas, ¿tá? Entonces, bueno, esas dimensiones o grandes bolsones, como yo les decía, se refinan en factores, y otra vez también ahí hay un montón de literatura ya escrita acerca de factores bien conocidos que tienen nombre y apellido, ¿tá? En particular, por ejemplo, para la exactitud, accuracy, se suelen distinguir, por ejemplo, la exactitud semántica de la sintáctica y la precisión, ¿tá? La exactitud semántica tiene que ver con nuestra capacidad de decir o de decidir o de medir o de evaluar si esa representación que tenemos nosotros en nuestro sistema de información, si esa representación del mundo real es fiel o no a la entidad del mundo real que estamos representando, ¿tá? Por ejemplo, yo digo que tengo una persona acá que se llama de tal manera y que vive en tal lugar y que tiene tal teléfono. Bueno, ¿efectivamente existe esa persona que se llama así y vive en tal lugar? ¿Sí? Esa persona, ese objeto del mundo real existe, lo estoy representando bien. La exactitud sintáctica es complementaria, si se quiere, con ella, pero es la noción de calidad de datos que uno primero le viene a la cabeza, ¿no? Y es la idea del error sintáctico. Tengo una calle, tengo una dirección y tiene una calle, y la calle tiene un error de tipeo, ¿no? Porque entonces esa calle no es una calle sintácticamente correcta según un diccionario de calles, por ejemplo. O yo qué sé, tengo direcciones y las direcciones no están todas en el mismo formato, y hay algunas que tengo solo el número de puerta y no tengo la calle, lo que se les ocurra, pero ahí estoy hablando de la forma, de la sintaxis, ¿tá? Otro ejemplo de factor, el factor precisión, que no solo tiene que ver con la precisión numérica a veces, ¿no? Porque uno cuando le dicen precisión es, bueno, no sé, quiero el peso de la persona con 2 dígitos después de la coma. Eso es una precisión numérica clarísima, pero a veces la precisión puede ser, con lo que les decía de la dirección, ¿no? Tengo un campo de texto que representa la dirección, y algunas de las direcciones las tengo solo con nombre del departamento, u otras tengo número de calle y la calle, otros tengo solo la calle. Ahí también hay una noción de precisión desigual, ¿no? Y a priori podría querer que estén en la misma. Sí, Carolina, decime. Sí, o sea, eso de precisión, o sea, pues, no sé, me sonaba más a completitud, ¿no? Porque es que en realidad capaz que te falta eh, el dato, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenés solo las direcciones y los números de puerta en algunos, eso es más precisión de exactitud que de completitud. No sé cómo Y depende un poco cómo esté modelado. Por ejemplo, ¿por qué lo digo así? Si vos tuvieses la dirección representada en una tabla relacional y separada, la calle con el número, y hay registros para los cuales el campo número es faltante, ahí lo podrías interpretar rápidamente como completitud, ¿no? Yeah.
Pero está bueno eso que traes porque no hay una única forma de pensar los problemas de calidad. ¿tá? Entonces hay cosas que uno las podría pensar como problemas de completitud o problemas de precisión, y capaz que son complementarias. ¿tá? Entonces ahí hay un aspecto que está bueno y que quizás a veces es un poco dificultoso al principio agarrarle la mano, y es, si yo tengo un escenario, ¿no? Tengo un conjunto de datos, tengo una charla con la gente que labura con esos datos, ¿cómo hago el diseño del modelo de calidad? ¿Cómo hago el encuadre de los problemas? Cuando podría tener distintas interpretaciones. Tiene algo de la apertura que tienen las tareas de modelado conceptual, ¿no? Porque nosotros como expertos en calidad tenemos que hacer como una conceptualización, una traducción del problema posible o del problema que constatamos en un marco teórico que conocemos. Claro, capaz que te alcanza la dirección sin el, ¿no? Exacto. Sin el numerito de puerta, y no es problema así de completitud en sí, porque te alcanza, pero si tenés más datos mejor. Exacto. Sería algo así. Bien, gracias. De nada. Entonces, todo este marco teórico a lo que ayuda es a que nosotros logremos bajar a tierra y definamos qué es la calidad de datos en un cierto contexto. ¿tá? Y los procesos de construcción de estos modelos de calidad claramente tienen muchas iteraciones, ¿no? Uno va, entiende, los construye, los presenta, los muestra, los charla, los compara. ¿tá? Entonces, dimensión como concepto de alto nivel, factor como concepto también organizador, y después empezamos a trabajar con las métricas como conceptos, ahora sí, las métricas como aquellas cosas que realmente van a cuantificar la calidad. ¿ah? Las métricas van a tener un nombre, una descripción, la unidad de medida. ¿tá? La métrica no tiene por qué ser siempre igual, hay métricas booleanas, hay métricas que pueden tener valores como tiempos, depende. ¿tá? Otra característica interesante de esta idea del modelo de calidad de datos es que uno después aterriza estas ideas y estos conceptos al dominio en particular. ¿tá? Necesariamente las tiene que aterrizar al dominio particular de los datos que está trabajando. Entonces, esas unidades de medición pueden ser muy, muy variadas. Y hay un concepto que es bastante interesante, que es el concepto de granularidad de la medida. ¿tá? ¿Qué quiere decir granularidad de la medida? Quiere decir, ¿se escucha bien o se cortó un poquito? ¿O me pareció el cartel? ¿Me escucha? Bien. Se escucha. El concepto de granularidad de la medida es fundamental, y lo que estoy diciendo yo es cuál es la granularidad del objeto sobre el cual voy a realizar la medición y al cual le voy a asignar el valor de la métrica computada. Por ejemplo, bueno, y esta idea depende fuertemente del modelo de datos. ¿tá? Si estamos pensando en datos relacionales, ¿tá? Datos relacionales son datos tabulares. Tengo algunas granularidades posibles, que son las que están ahí en la slide, ¿no? Que es el nivel celda, ¿tá? El nivel de tupla, que sería toda la fila, el nivel de la columna, que es una columna, básicamente, toda la tabla, o eventualmente grupos de tablas, o toda la base de datos. ¿tá? Por ejemplo, yo puedo medir la correctitud sintáctica de cada celdita de... Ahí hay un ejemplo, no sé, producto, precio unitario. Por ejemplo, en el precio unitario, supónganse que yo quiero evaluar la precisión, ¿no? Quiero tener una métrica de la precisión del precio unitario, y bueno, hay un valor que no tiene dígitos después de la coma y otros dos que sí, y esos valores son métricas que estamos aplicándolas a nivel de celda. ¿tá? Pero podría tener, no sé, alguna métrica, en este caso no se me ocurre con este ejemplo ninguna, que fuera
en toda la columna. El ejemplo que venimos hablando hace rato de el porcentaje de valores nulos o datos faltantes, que podría ser una métrica para completitud, ese puede aplicar, por ejemplo, a nivel de columna, ¿no? Porque necesito tener el dominio, es toda la columna, y el valor de la métrica es también la columna, ¿no? Así que bueno, la granularidad de la medida es un concepto importante a tener en cuenta y es un concepto importante a especificar, ¿tá? También la idea de que yo tengo métricas en distintas granularidades abre un poco además el panorama cuando uno se pone a reflexionar sobre el problema, ¿tá? Hay problemas donde yo voy a poder computar cosas atómicamente a nivel de celda, pero hay conceptos que no tienen sentido a nivel de celda, que yo tengo que mirar para atrás, ¿tá? Por ejemplo, hay algunas métricas que son de una tupla con respecto a otra tabla, ¿no? De consistencia, ¿tá? Ahí es otra métrica que, por ejemplo, aplicaría con respecto a una tupla larga. Bueno, así que una vez que yo definí qué es lo que quiero medir, que básicamente es lo que dice la métrica, resta definir cómo lo voy a medir, ¿tá? Había unas... Había unas cosas marcadas acá, pero no tengo el speech que iba asociado, así que no me acuerdo qué era esos ejemplos en particular. Pero bueno, ya lo charlamos. Después que tenemos definido cuál es la métrica o las métricas que quiero computar, después tengo que definir cómo se van a computar, ¿tá? Y bueno, ahí va a depender fuertemente de la tecnología subyacente, del modelo de datos subyacente, de si voy a poder utilizar métricas, reutilizar métricas que estén programadas en otro lugar, si las voy a tener que programar yo. Hay algunos métodos de medición que quizás no son automatizables, que requieren de levantar el teléfono y chequear si la persona vive efectivamente ahí. Pero bueno, acá hay también bastante amplitud con respecto a qué es un método de medición y cuáles son las posibles implementaciones. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, bien, bien. ¿Bien de bien? Bueno, es como bastante machacón esto, porque ahora vamos a volver bueno, en esta slide hay más ejemplos, capaz que la paso un poquito rápido, pero bueno, la dimensión de exactitud, que ya charlé sobre eso, un factor posible es la exactitud sintáctica, ya charlé un poquito sobre eso, algunas métricas posibles, exactitud sintáctica booleana, un ejemplo para un teléfono, si un teléfono es correcto desde el punto de vista sintáctico, no. En Uruguay, por ejemplo, si yo tengo, a ver, ¿cuántos dígitos tienen los teléfonos de Uruguay? 8, ¿no? Hoy. 8, sí. Está. 8 y arrancan con 2, todos, 4. Los de Montevideo y el resto, ¿no? ¿O no? El resto con 4. El resto con 4, está. Entonces ahí tenemos como un criterio súper grueso sintáctico, lo podríamos refinar más, pero bueno, uno podría tener como un parser de expresiones regulares o algo así, que decidan si un teléfono es un teléfono válido en Uruguay o no desde el punto de vista sintáctico. ¿Tá? Acá no me estoy metiendo con que ese teléfono exista, ni que sea de la persona, ni nada, ¿no? Es tipo, es un teléfono válido sí o no, y podría tener una medida booleana, ¿no? Pero bueno, no tendría por qué ser booleana esa medida, podría tener otra métrica que no fuera así, sino que, por ejemplo, una desviación de la exactitud sintáctica, ¿tá? Medidas de distancia, yo qué sé, distancias como la de Levenstein o cosas así, ¿no? Entonces distancias entre strings, tengo diccionario de cosas válidas, estoy comparando departamentos, nombres de departamentos con la lista de departamentos oficial, y bueno, mido la distancia entre la palabra que tengo y la palabra que encuentro en la base de datos. ¿Tá? Métodos, bueno, métodos ahí, lo que les decía, infinitos, ¿no?
pero algunos métodos generales, ¿no? Que se tratan como de abstraer porque se reutilizan y se reusan a cada rato, es este, ¿no? Tener un método que haga un chequeo de regla. Y es, yo le doy una regla de formato, que podría ser eso, tengo 8 caracteres numéricos, y arranca con 2 o arranca con 4, etcétera, y esa es la regla de teléfono uruguayo. Bueno, tengo un método que lo que hace es chequea que se satisfaga esa regla. El chequeo en diccionarios también es sumamente frecuente, el cálculo de distancias que les comentaba recién también es súper frecuente. Entonces esos son métodos generales que muchas herramientas de evaluación de la calidad de datos ya tienen implementadas y uno puede usarlas directamente. O son métodos que uno eventualmente, si tuviera que programar una solución ad hoc, podría implementarlos y después parametrizarlos para reutilizarlos en distintas tareas. Bien, entonces nosotros lo que vimos hasta ahora son algunos ejemplos. Vimos que la calidad es un concepto multidimensional, que se refina, que están las dimensiones, los factores, etc. Y en particular cuando hablábamos de los métodos de medición, perdón, cuando hablamos de las métricas de medición, dijimos que las métricas se aplican con cierta granularidad, ¿tá? Entonces, en muchos escenarios nos encontramos con la necesidad de computar valores agregados de las métricas. Supónganse que yo tengo una métrica de justamente la exactitud sintáctica booleana del teléfono, ¿tá? Entonces voy a tener un valor para esa métrica para cada teléfono que tenga mi base de datos. Pero es probable que después quiera tener algún valor agregado a nivel de la columna, ¿no? Es, bueno, porcentaje, por ejemplo, porcentaje de los teléfonos que no cumplían con el formato. Esa idea de métrica derivada de otra es la idea de la agregación de medidas, ¿tá? Entonces, bueno, como vamos a tener métricas, también está bueno cuando uno define el modelo de calidad que defina que hay métricas que se computan a partir de otras agregando, ¿tá? Y en ese caso hay que decir cuál es la función de agregación que uno utilizaría. Por ejemplo, un promedio, por ejemplo, una mediana, por ejemplo, no sé, la desviación estándar, lo que sea que se aplique para poder el máximo, el mínimo, no sé. Va a depender del contexto, ¿tá? Bien. Como les decía, desde el vamos, hay mucha literatura. Les dije que la mayoría del laburo era del 2000, pero le erré. Fíjense, ya ni me acuerdo de la fecha, ¿vieron? Pero los primeros trabajos, los trabajos pioneros, que son estos los de Wang, y Strong y Redman, que es un referente en el área, son del 96. ¿Tá? Y esta tablita lo que hace es resume las propuestas que están allá arriba, que son propuestas como con nombre y apellido, y iguales, diferentes y similares. ¿Qué quería decir ese código? O sea, capaz que, no sé, yo lo interpreto como que la definición de accuracy para todos era igual, pero capaz que de completitud para Strong era diferente que la de Wang, ¿no? Y era similar a la de Shark, no sé cómo se dice. Similar, claro, pero es difícil darse cuenta de cómo se lee. Similar con respecto a quién Por o fila. diferente. Por Ah, fila. bueno. Yo me imagino sí, como entre ellas, no sé. Es raro, sí. Claro, pero si, bueno, está, capaz que por fila, y es que la completeness de Wang y Redman y de Bové y de Naumann eran iguales entre sí y los otros similares. Puede ser. Después lo revisamos esto está en el paper ese de Scanapipco y creo que está en el libro de vuelta retomado esto. Pero es anecdótico, ¿tá? O sea, no interesa mucho. Lo que sí interesa de esta tabla es que tengan una idea de la cantidad de dimensiones que había más o menos definidas al 2002, hoy en día son más, y que no había, en muchos casos no había una estandarización y no había un acuerdo en el significado de esas cosas.
a nivel de los distintos autores que estaban en la vuelta. Eso es un poco la idea de esta tabla, ¿tá? Este es el trabajo de Strong, ¿tá? Vuelvo para atrás. Pero Strong y One, creo que sí, que es el mismo que hice, 96 aquí, 97, esta es la fecha de este paper. Bueno, y ahí definía estas dimensiones que están en la tabla, y además agregaba como otra idea, que es la idea esta de categorías, ¿sí? Agrupaba las dimensiones en categorías, haciendo como una discusión previa, ¿no? De, bueno, organizándolas de una forma aún con un mayor nivel de abstracción. También hay algunas propuestas de estandarización, ¿tá? Hay una norma que es la ISO IEC 25012, justamente que lo que trata de hacer es de estandarizar un poco esta heterogeneidad que había en la literatura, y también hace esta idea de categorizar o de organizar, toma esta idea de categorizar las dimensiones en algunos grupos, ¿tá? El grupo de las dimensiones inherentes, ¿sí? En la otra punta el de las dependientes, porque dependen de muchos factores externos, ¿tá? Externos a los datos en sí, y algunas que están en la mitad, entre cosas inherentes al sistema de información y cosas dependientes de factores externos, ¿tá? Igual algo que yo no mencioné y que es sujeto de estudio, y en particular dentro del grupo hay varias gente que lo está trabajando, es esa idea de que la calidad es un concepto inherentemente relacionado con el contexto donde lo estoy usando, ¿no? Entonces el contexto de aplicación, el contexto de uso, el contexto pensado como un concepto bien amplio, es súper dependiente para decidir si una cosa tiene calidad buena, mala, aceptable, regular, ¿tá? Más propuestas, esto es lo que está en el libro, ¿sí? En el libro del texto del curso, donde también vuelven a organizar esta columna de clúster vendría a ser el equivalente de las dimensiones que estuvimos charlando hasta ahora. Estos clústeres a su vez se pueden refinar en tipos, ¿sí? Dentro de la accuracy, que es la exactitud. Por ejemplo, refina la idea de accuracy estructural, estos conceptos que vimos hace un rato de semántica con sintáctica, con la accuracy vinculada con el tiempo, ¿sí? Currency o actualidad del dato, ¿sí? Volatilidad y timeliness. Este time related accuracy en algunos lugares lo van a encontrar como freshness, ¿tá? Son nombres similares. Pero básicamente, otra vez, tenemos diversidad, ¿tá? Diversidad en las definiciones, no hay un acuerdo tácito acerca de cuáles son las dimensiones, cuáles son los factores. Si bien está la norma, no sé hasta qué punto ha tenido amplia aceptación. Pero bueno, es importante para tenerlo en cuenta que cuando ustedes estén hablando con alguien, es, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Según la definición de quién estamos considerando tal o cual factor o tal o cual dimensión, ¿está? Bien, esta fue como la primera parte de la charla de hoy, y ahora vamos a ir a mirar ejemplos un poco más en detalle de algunas de las dimensiones famosas, ¿está? Eso. Básicamente son estas 5: la exactitud, la completitud, la frescura, la consistencia y la unicidad. Y vamos a ver estas dimensiones según las definiciones, no porque, para no echar tierra por todo lo que dije recién de que no había estandarización, bueno, las definiciones más o menos consensuadas respecto a estas dimensiones. ¿Sí?
Y en particular, bueno, hay una selección de algunos factores también bastante consensuados y que aparecen en casi todas las propuestas, aunque aparezcan con distintos nombres, que son estos que están acá. ¿Ah? Vamos a entrar a mirarlos un poco en detalle y a ver algunos ejemplos. Bueno, la exactitud accuracy indica esta idea de que precisos, válidos de errores, válidos y libres de errores están los datos, ¿no? Es la noción más que le viene enseguida a la cabeza a uno cuando uno le habla de calidad de datos. Son lo suficientemente precisos, se corresponden con el mundo real, tienen errores, qué errores son tolerables, todos los temas de formato, todo eso cae en esta bolsa. ¿Está? La idea esa de cosas que son de separar un poco la paja del trigo, de errores intrínsecos, de errores de formato, o errores de representación. ¿Está? Los errores de correntitud que son intrínsecos a los datos tienen que ver con que el dato está mal, ¿no? O sea, la dirección esa no es esa dirección. Ese es un tipo de conceptualización. Y la otra puede ser, la dirección es casi esa. Tiene problemas, es imprecisa, le faltan cosas, pero es esa, roughly. ¿Tá? Mientras que en el otro caso es, no es esa. ¿Sí? Esa es como una distinción importante. Bueno, de esto ya hablé bastante al principio, no voy a volver a repetir la idea esta de la correspondencia con el objeto de la realidad que estoy modelando. Hay varios problemas así que pueden pensarse como problemas de exactitud semántica. Eso. Mismembers o datos que no se correspondan en ningún estado del mundo real. No sé, yo qué sé, estoy modelando el semáforo y dice que a veces están en azul. No, ¿tá? No puede ser eso porque no hay ningún estado posible de semáforo en azul, según los estándares clásicos, ¿no? El ejemplo de las personas que les ponía hace un rato, ¿no? Tengo una tabla con estudiantes y bueno, hay un estudiante, bueno, pero ese estudiante existe como persona, es una persona inexistente, o es una persona que no es un estudiante, o el tercer caso que les decía yo, es un estudiante efectivamente, pero hay errores en la representación. ¿Tá? Entonces son degradés de la posibilidad de esta distorsión que hay entre la representación adentro del sistema de información del objeto del mundo real y el objeto del mundo real. Este es el clásico, ¿no? La exactitud sintáctica es el ejemplo más, como les decía, más intuitivo. Errores de valores, con valores fuera de rango, por ejemplo, edades fuera de rango, ¿no? Ese es un ejemplo de tipo de problema de exactitud sintáctica. Errores de estandarización, ¿tá? Tengo una base de datos, asumo que que los precios están en moneda extranjera, pero resulta que para algunos valores tengo los precios en pesos, entonces ahí tengo un problema no solo de formato, sino que voy a tener un problema de escala. Y después, otra idea que también podría ser de correctitud sintáctica es ese que yo les comentaba de la dirección hace un rato, ¿no? Tengo una dirección que está embebido varios campitos más atómicos ahí adentro, ¿no? Como calle, número, apto, ciudad, bueno, ahí puedo tener problemas de que tengo múltiples atributos en realidad representados ahí adentro, entonces ahí también es otro ejemplo de problemas de exactitud sintáctica. La precisión, seguimos. Estas cosas ya las estuvimos charlando, así que bueno, ejemplos ahí ya los estuvimos charlando bastante, así que no voy a seguir con el machacando sobre el machaqueo, pero esos son ejemplos de precisión. Acá podríamos tener
datos con varios problemitas. A ver si se animan a encontrar algunos factores o de exactitud, mejor dicho, problemas de exactitud, y decirme a qué factor podrían estar correspondiendo. Hay algunos que son difíciles, porque los datos son viejos y los teléfonos están como eran antes. La regla que les dije del teléfono, estos datos no los cumple porque son de la época en que no tenía prefijo 2. Por ejemplo, en dirección hay campos vacíos, ¿Sí? hay campos incompletos. Y no sé, no sabría si decirte si hay un tema de notación, porque, por ejemplo, el ID 57 dice Maldonado y Yaro. Ujú. Serían como 2 calles, no es una sola. Faltaría un número, si es puerta, si es casa, barrio, código postal, ciudad. Claro, como que no tienen el mismo formato todas las direcciones. Exacto. No tiene el mismo formato y no tiene la misma precisión también, ¿no? Claro. Entonces, podría tener, a ver. Ahí va. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Está bien, capaz que podemos seguir un ratito más, pero ahí, por ejemplo, podríamos tener errores semánticos, ¿no? Que no se pueden desprender solitos de los datos. Ahí sí les puedo contar, no sé, por ejemplo, que alguno de esos estudiantes realmente no sean estudiantes. Eso no se desprende solo de los datos, sería que, bueno, uno podría llamar algo así y efectivamente ver que esa persona no es un estudiante o que no está, o que no vive ahí, o que ese no es su teléfono, ¿no? Más errores semánticos. A ver, que yo no veo bien acá. No sé cuál era el ejemplo de ese. O sea, Puede ser que no viva, ponerle donde dice que vive. por ejemplo, pero no se desprende solito del coso. Acá sí, por ejemplo, podríamos tener otros errores semánticos que tampoco los podemos, no los denuncian solo los datos, pero podría ser, yo que sé, que este estudiante en realidad no vive más acá, se mudó, ¿tá? Y estos datos son viejos, ¿tá? O que esta persona que cuando se relevaron los datos no tenía teléfono, ahora sí tiene teléfono, ¿tá? O que esta persona claramente vive en algún lado, ¿no? Ese dato nulo ahí no quiere, la semántica de ese nulo es claramente que no se cuenta con el dato, no que el dato no aplique, porque todos deberíamos tener alguna dirección en algún lado, en principio. Pero podríamos tener nulos que sí apliquen. Por ejemplo, ahora en el 2021 es como bastante raro, ¿no? Pero podríamos tener gente que efectivamente no tenga teléfono. Y esto podría no querer decir un error, ¿ah? Por ejemplo, en el caso del 104 de Luis. Además de los errores semánticos, ¿tá? Que tienen que ver con esa comparación con el mundo real, sí podemos ir a los errores sintácticos. Acá hay uno clarísimo, ¿no? ¿Ven mi cursor también o solo ven...? Sí, se ve el cursor. La calle Colonia está mal digitada, tiene una doble A. Ahí claramente hay un error sintáctico. Lo que decía recién, no registré, ¿fue Álvaro el que dijo? Yo, O Guillermo. vos, Guillermo. Lo que decías vos, Guillermo, sobre que ahí también tenemos un tema de formato, ¿no? Tenemos una intersección de la calle, expresada con este and, esto está difícil de interpretar y de parsear,
o esta persona, ¿no? Que en lugar de tener todo el nombre completo, tiene la inicial del nombre, eso también puede ser un error sintáctico, ¿tá? Puede ser considerado como un error de exactitud sintáctica. También podemos tener valores embebidos, lo que decíamos acá, no sé, esto que tiene este tag acá que dice que el teléfono no es el de él, es el teléfono de la tía, ¿no? Y algún dato, un mismo dato, fíjense que puede tener más de un error. Por ejemplo, este de Colonia A 1280-403 tiene el problema de que Colonia está mal escrito, pero además hay un tema de formato, ¿no? Tiene el número de puerta y el piso, y el número de apartamento, y eso podría ser un tema de formato importante, ¿sí? O cosas que pueden estar bien escritas pero no corresponderse con la realidad. Acuérdense que este muchacho Emilio Gutiérrez habíamos dicho que se había mudado, así que esta dirección no era más la dirección correcta, pero es una dirección válida, ¿tá? Entonces puede ser sintácticamente correcto, pero semánticamente incorrecto, ¿tá? Bueno, y por último, bueno, algunos errores o posibles errores de precisión. No sé, supónganse que ahí quiero tener cierta cantidad de cifras decimales, bueno, pues ven que hay heterogeneidad, hay solo 2 registros que tienen 4 cifras después de la coma, y el resto puede pensarse que es poquito. Así que bueno, ahí hay como, es un ejemplo bastante simple, pero donde se ve la diversidad y cómo uno empieza a pensar en términos de estos errores o de estos tipos de errores, y empieza como a conceptualizar mejor el tema de la calidad. Vamos a cambiar de dimensión, vamos a ir a la completitud. La completitud mide de cierta manera esa idea de si tenemos toda la información que necesitamos, ¿tá? Preguntas que pueden ayudarnos a entender la definición: si el sistema de información representa todos los objetos de nuestra realidad, qué porción de la realidad está representada en el SI, si tenemos todos los datos que describen a nuestros objetos, ¿tá? Si tenemos muchos valores nulos. Todas esas son preguntas que van hacia la definición de completitud. Abarca 2 aspectos del sistema de información: los aspectos extensionales, ¿tá? Que tiene que ver con la cantidad de entidades o estados de la realidad que tenemos en el sistema de información, y después los intencionales, que es la cantidad de datos sobre cada entidad o estado del sistema de información. Las 2 cosas están abarcadas por la completitud, ¿tá? Algunos factores, por lo menos vamos a ver estos 2 factores, uno que es el factor de cobertura y otro que es el factor de densidad, ¿tá? Y el factor de cobertura lo que trata es de evaluar o medir cuántas entidades de la realidad contiene mi sistema de información. Y ahí tenemos 2 posibles interpretaciones o 2 formas de ver los datos. En una acepción o en una interpretación de mundo cerrado, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros asumimos es que la tabla contiene todos los estados de la realidad que ella describe, ¿tá? Mientras que en una acepción de mundo abierto, la tabla puede contener solo parte de los estados de la realidad que ella describe. Entonces, el hecho de que no estén en la tabla no necesariamente quiere decir que no existan, ¿tá? Normalmente queremos saber qué porción de toda esa realidad efectivamente estamos manejando en nuestro sistema de información. Ejemplos: tengo clientes, potenciales clientes. Bueno, y efectivamente, ¿cuántos tengo en mi base de datos de todos esos potenciales clientes? De todas las empresas que están funcionando en el Uruguay, ¿qué porcentaje está registrada en la DGI? ¿Tá? ¿Cuántas son esas empresas? Entonces, ahí estamos tratando de dimensionar qué porción de la realidad, de los objetos de interés de la realidad, están representadas adentro de mi sistema de información.
Complementaria con esta noción está la noción de densidad. Y la noción de densidad, acá había unos dibujitos, me había olvidado que había unos dibujitos. Ese dibujito lo que muestra es eso, o sea, mi sistema de información tiene un pedacito de la realidad puede ser potencialmente más grande, y normalmente lo que nos interesa es saber, bueno, cuánto estamos abarcando con este sistema de información de todo lo que deberíamos abarcar, ¿tá? Mientras que la noción de densidad tiene que ver con cuán completos son las representaciones que efectivamente tengo, ¿tá? Entonces, bueno, no sé cuántos son los estudiantes que no tengo en mi base de datos, pero de los estudiantes que tengo en mi base de datos, ¿cuántos tengo con datos de teléfono, por ejemplo? ¿Tá? Eso tiene que ver con la completitud de los datos que tengo, ¿sí? En particular, cuando estamos hablando de bases de datos relacionales, pero eso se puede extender a varias otras representaciones, aparece el tema de la semántica ambigua del dato nulo, ¿tá? Un valor nulo tiene varias interpretaciones posibles. Puede ser que sea nulo, pero esto no quiere decir que no existe ese dato, sino que no lo conozco. Puede ser que sea nulo porque no existe, ¿tá? Porque hay un tema de modelado, pues si se acuerdan en el curso de base de datos, de fundamentos de base de datos, nosotros decíamos, bueno, si yo tengo una tabla y tengo un atributo de una entidad, tengo que asegurar que siempre voy a conocer el valor para ese atributo de la entidad. Bueno, eso después en la vida real no suele ser así, y por ejemplo, perfectamente podría tener una tabla con una columna teléfono, y hay gente que no tiene teléfono, y no se toma la decisión de tener dos tablas separadas, una con las personas y todos sus atributos, y otra que tenga solo el teléfono de la persona, ¿no? Que esa sería la forma de modelado correcta para evitar los nulos, si uno quisiera soportar que hubiese gente que no tenga teléfono. Entonces, un nulo en una tabla puede querer decir que no corresponde, puede querer decir que no lo sé, o peor, puede querer decir que no sé si existe o no existe ese valor, ¿tá? Entonces, ahí también tenemos que prestar particular atención con la semántica de los nulos cuando estamos haciendo estos razonamientos sobre la completitud de los datos. Bueno, entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Vimos algunos ejemplos, bueno, bastantes ejemplos de exactitud, vimos detalles sobre la completitud, y ahora nos vamos a meter con la frescura de los datos. La noción de frescura de los datos, bueno, su nombre lo indica, ¿no? Tiene que ver con cuán viejos son los datos. Preguntas que uno se puede hacer: ¿son suficientemente frescos para nuestras necesidades? ¿Están todavía vigentes? ¿Son obsoletos? Los datos que tenemos son los más recientes. ¿Cuándo fue la última vez que los actualizamos? ¿No? Son preguntas que están relacionadas con esta dimensión. Y bueno, claro, básicamente lo que embebe esta noción de frescura es la noción temporal de los datos, tanto desde su creación, desde su generación, como de su almacenamiento en el sistema de información, ¿tá? Hay muchos tiempos distintos, ¿tá?, involucrados en esta noción de frescura. Y los distintos factores que aparecen en la literatura tratan de referir a estos distintos tiempos, ¿tá? El factor en particular de actualidad o currency trata de ver cuán vigentes están los datos que tengo en mi sistema de información comparados con lo que están representando en el mundo real, ¿tá? Y bueno, y lo que trata de medir es eso, es el desfasaje entre los datos del sistema de información y los datos reales o datos de otra fuente de datos. Volviendo al ejemplo de la tabla que teníamos hace un rato, había gente ahí que tenía direcciones que ya no eran más las direcciones. Bueno, la frescura, el currency aplicado en ese escenario trataría de evaluar en qué medida las direcciones que tengo en la base de datos reflejan efectivamente la dirección de la persona en ese momento, ¿sí? Bien.
Bueno, acá el dibujito bueno, es eso, que yo tengo una realidad o una base de datos fuente, y en esa realidad o base de datos fuente a veces hay cambios, y bueno, esos cambios pueden o no verse reflejados en mi sistema de información, ¿tá? El asunto es que a veces tengo la posibilidad de alguna manera de detectar esos cambios en forma semiautomática, y a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque si dependo de que las personas notifiquen que se mudaron, no es lo mismo que poder detectar o disparar un trigger sobre una base de datos para detectar que hubo un cambio en un campo, ¿no? Entonces ahí hay el método que se utilice para evaluar es bien distinto y puede tener un costo bien distinto. Otro factor importante respecto a la frescura es el que se conoce como oportunidad en castellano, o timeliness en inglés, ¿tá? Y tiene que ver con tratar de contestarse si esos datos son vigentes o oportunos, ¿tá? Esa idea de que, bueno, yo puedo tener los datos súper frescos, súper vigentes, ¿tá? Pero puede ser que no lleguen a tiempo para un uso en particular, para que cuando los preciso no están, a disposición, ¿no? Ejemplos que quizás más de uno de nosotros sufrió: tenemos una cartelera súper pulida y súper preciosa de los cursos que se van a dictar en un semestre, pero se publica después que ya se pasó el proceso de inscripción, ¿tá? Entonces esos datos, desde el punto de vista de la oportunidad, no son oportunos, llegan tarde, ¿tá? Son frescos en el sentido de la, perdón, son actuales, ¿tá? O sea, satisfacen la noción de currency, pero no son oportunos, ¿tá? Bien, esa es la idea de oportunidad o de timeliness, ¿sí? Y el tercer factor que nos interesa también tener en cuenta es el factor de la volatilidad. Que habla de eso, ¿no? De cuán estables o no son los datos que tengo en mi sistema de información. Hay algunos datos que son muy estables, como la fecha de nacimiento, ¿tá? Y hay otros datos que no, que son muy volátiles, como por ejemplo, como dice en la slide, la cantidad en stock de algún producto en un lugar donde haya mucha salida de ese producto, ¿no? Entonces, la volatilidad del dato va a impactar, entre otras cosas, en los procesos de captura, ¿no? De replicación. Yo qué sé, si yo tengo que hacer copias, tengo que hacer clones, tengo que tener un proceso de integración y tengo un dato muy volátil, voy a tener que tener en cuenta eso, porque la frecuencia de actualización va a tener que ser más alta si quiero mantener, por ejemplo, una buena currency, ¿sí? Un buen valor de actualidad. Con datos volátiles va a necesitar una tasa de refresco alta. Perdón por el Spanglish, pero esto de tener palabras en inglés y en español hace que se me hace medio cortocircuito en la cabeza. Bueno, sigo. Hasta ahora, ¿cómo venimos? Bien. Bien. Porque yo me aburro un poco de escucharme hablar. Vuelvo a lo que les decía al principio de la clase. Está bueno agarrar un poco esto, usarlo como motivación así, pero está bueno agarrar el libro para leer un poco más en detalle distintos ejemplos de todo esto, ¿tá? Así que bueno, seguimos con la dimensión consistencia, es la penúltima de nuestro listado. Si yo les digo consistencia, ¿qué se imagina? Por ejemplo, bueno, no sé si me viene a la mente lo de foreign key, pero como en otro aspecto, por así decirlo. No sé. Me acuerdo que Adrián había mostrado ejemplos, no me acuerdo bien ahora, en la primer clase, que estaban bien claros. No me acuerdo bien cuál era el ejemplo, pero algo así. Sí. Que tenga sentido, si tenés columnas relacionadas, que tengan sentido una con la otra. Bien, sí. Básicamente, si estamos hablando de una base de datos relacional,
una base de datos relacional no es solo un conjunto de tablas, sino que también típicamente tenemos un montón de restricciones de integridad. ¿Tá? Me acuerdo, disculpa, me acuerdo del Sí. ejemplo, era de las películas. Por ejemplo, decía fecha de remake y tal, si tenías, no sé, tenía null o algo así, tipo no podía ser porque se había hecho de vuelta, si tenía cantidad de remakes mayor que 0 o cosas así, digamos. Exacto. Sí. Hay restricciones de consistencia, que básicamente lo que están representando son dependencias entre los conceptos que están modelados entre mi sistema de información. Y esas restricciones o esas relaciones que existen, a veces yo las puedo representar con componentes estructurales dentro de la base de datos, ¿no? Como lo que decías vos recién de una restricción de clave foránea, ¿no? Una restricción de foreign key, lo que, no sé, si yo tengo una tabla de clientes y otra tabla de ventas y le voy a vender a un cliente, puedo decir en el esquema que el ID de cliente que pongo en ventas tiene que ser un cliente de la tabla clientes. ¿Tá? Eso lo puedo decir estructuralmente. Pero hay cosas que no puedo decir estructuralmente. Por ejemplo, eso, ¿no? Que si voy a tener una tabla donde tengo una cosa que es la remake de una película, la fecha de estreno de la remake tiene que ser mayor o igual, ¿sí?, que la fecha de la película original. Se acordarán que cuando hacíamos modelos entidad-relación, diagramas en el modelo entidad-relación en fundamentos de base de datos, había un montón de cosas que eran las restricciones no estructurales, ¿no? ¿O no se acordarán? Cri, cri. Sí, no las podíamos representar en la base de datos como una restricción. Exacto. Hay un montón de cosas que uno detecta y releva en la realidad y que no tiene los artefactos para representarlas estructuralmente en la base de datos. Bueno, ese tipo de cosas son las cosas que definen la noción de consistencia. ¿tá? Y es el tipo de cosas que vamos a querer evaluar acá, hasta qué nivel se cumplen o no. Y las vamos a organizar también en distintos factores. Dependencias funcionales, dependencias referenciales, lo que estábamos charlando un poco, cosas que pueden ser interpretadas como contradicciones o como inconsistencias en una forma más general. Y se suele organizar esta dimensión en al menos estos 3 factores. ¿tá? Una primera idea que es bastante sencilla, que es la idea de integridad de dominio. ¿sí? Y la integridad de dominio refina un poco el tema del tipo de datos. Yo tengo una columna edad, y una columna de edad, cuando lo define en la base de datos, por ejemplo, voy a decir que es un entero. Bien, pero no me alcanza con eso. Yo sé que las edades de las personas están en cierto rango en particular. Entonces, yo podría tener una definición más fina de cuál es el dominio posible de atributos y chequeos de integridad de dominio para los distintos atributos que tengo en mi base de datos. Después tengo una segunda familia de restricciones que son estas de integridad intrarrelación, adentro de la relación, ¿tá? Adentro de los atributos de una misma tabla. Por ejemplo, lo que mencionábamos, la dependencia de clave, la dependencia de unicidad, las dependencias funcionales, porque para la sorpresa de ustedes, o capaz que no tanto, pese a que las dependencias funcionales se pueden declarar en las bases de datos, muchas veces hay dependencias funcionales, por ejemplo, de restricciones de clave foránea, que no están declaradas en las tablas. Entonces los datos terminan violando esas dependencias, que parecen obvias. Acá también entrarían cosas como estas dependencias de valores, ¿no? Yo qué sé, si estoy computando en una misma fila, ¿no? para una persona tengo su fecha de nacimiento y su edad, bueno, eso tiene que cerrar, ¿no? La edad tiene que ser adecuada con respecto a la fecha de hoy y la fecha de nacimiento. O cosas un poco más complicadas como esa expresión condicional que está expresada ahí, ¿no? Si estamos en Uruguay y
y el estado civil es casado, la edad tiene que ser mayor, y ahora dudo si se puede casar a la gente con 14 años, creo que con permiso de los mayores sí, o algo así. Capaz que es un ejemplo un poco peliagudo, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Puede haber dependencias y expresiones condicionales que determinen la validez o no intratupla. Y aparte de las intrarrelación, tenemos las que son interrelación. El ejemplo de clave foránea o integridad referencial que venimos diciendo hace un rato es entre tablas, entre relaciones. Entonces, bueno, estos son 3 factores que son bien distintos en cuanto a lo que expresan, pero que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Con decir si la consistencia de nuestros datos es tal o hasta qué punto se satisface esa consistencia. ¿Bien? Muy bien, y vamos por la última, la unicidad. La unicidad, con ese nombre, de lo que está hablando es eso, ¿no? Si hay nivel de duplicación entre los datos. Imagínense, por ejemplo, no sé, uno no puede asumir que porque no se repita el identificador de una persona, esa persona no está más de una vez en una tabla de personas. Sí, seguro que se han enfrentado varias veces en su vida profesional escenarios como este. Gente que aparece más de una vez repetida, con identificadores distintos, porque, por ejemplo, lo que dice ahí, una persona que es a la vez estudiante y docente, entonces aparece 2 veces porque aparece identificado por el número de cobro como docente y por la cédula como estudiante. También podríamos tener un ejemplo donde tenemos la misma persona repetida 2 veces porque tenemos un error en la digitación de la clave y resulta que termina siendo la misma persona con la cédula mal digitada. O con claves diferentes por el email, por ejemplo, ese es un claro escenario, ¿no? Si yo tengo el identificador de una persona hacia el email, la persona puede estar varias veces registrada con distintos emails y no tengo forma a priori de detectar que son la misma persona. Así que bueno, esos son ejemplos de escenarios para que se hagan una idea de qué es lo que puede ser que esté generando que tenga un problema de falta de unicidad, ¿no? Y este es un factor súper común, una dimensión súper común, encontrar problemas de unicidad en los datos. Aparecen clásicamente 2 factores distintos para evaluar o para medir la unicidad. Una es la idea de duplication free o no duplicación, que es la idea esta, ¿no? De que tenemos duplicación si podemos decir que es la misma entidad repetida en forma exacta. Fíjense ahí, por ejemplo, tenemos a la misma persona, con la misma cédula, el mismo nombre, pero algunos atributos en null y otros no en null. Esa sería la idea, es duplicación tal cual. Y la otra idea es quizás la que me parece que puede ser más común, que es la de contradiction free, y es donde tengo 2 cosas que se parecen mucho, pero no necesariamente son idénticas, pero representan el mismo concepto de la realidad. Ahí fíjense que en este ejemplo tenemos las cédulas distintas, el dígito verificador está distinto, el nombre en un caso está el nombre entero y en otro está sobre la abreviatura, la edad es distinta, el estado civil es distinto. Y en ambos casos, ¿sí? Porque en cada contexto va a tener más sentido una o la otra probablemente, en ambos casos lo que queremos es evaluar la cantidad de repetidos, y repetidos en un sentido amplio, ¿no? Y un problema interesante que asociado a es el entity reconciliation y entity fusion y toda una serie de familias de nombres que tienen que ver con la detección, técnicas y algoritmos para detectar cuando
un grupo de registros está representando el mismo objeto de la realidad. ¿Tá? Ahí hay variantes, desde, por ejemplo, la aplicación de técnica de clustering para tratar de agrupar esos objetos como cercanos entre sí y tratar de detectar que son el mismo porque están adentro del mismo grupo. Bueno, hay un montón de trabajo de investigación ahí, en el tema de detección de cosas que son la misma entidad. ¿Tá? Bien, tenemos un ejercicio para hacer, no sé si tienen a mano la idea del ejercicio 1, lo tendría que buscar yo. Pero bueno, un ejercicio que les dejo, quizás estaría bueno que lo hagan y lo charlamos la próxima, es el viernes, ¿tá? Es, bueno, a la luz de todo esto que estuvimos charlando, identificar las dimensiones y factores de calidad donde clasificarían cada uno de los problemas que se describieron en el ejercicio 1. ¿Tá? Estaría bueno no, traten de hacerlo porque así pueden bajar a tierra estas ideas y lo charlamos el viernes. También invito a los que están viendo el video en diferido a que traten de hacerlo y lo pueden compartir en el EVA. Así discutimos un poquito al respecto. Como les dije hace un rato, esto se adquiere con la práctica. ¿Tá? Hay que hacer ejercicios, sentarse a pensar en el encuadre, volver sobre las definiciones, y así es como uno va como refinando estas ideas en la cabeza. ¿Dónde está el ejercicio 1? Eso mismo iba a preguntar. No sé, supongo que está en alguna slide anterior. Eso es lo que Okay. creo que entendí de lo que me dijo Adriana, pero no sé en cuál. Podemos revisar ahora después a ver si está en las slides de la clase del miércoles. Bueno, si pueden bicharlo mientras que seguimos acá. Data profiling. Si no lo recuerdan, tenemos un problema, porque quiere decir que no está. Pero bueno, sigo y vamos Yo buscándolo así por arriba, en las diapos no lo encuentro. Y bueno, no recuerdo, por eso también tenía la duda. bueno. Capaz que falta habilitar alguna sección que nosotros nos vemos. Puede ser. Déjeme bicharlo y bueno, entonces lo dejamos. En realidad ¿Qué? dice Sí. en el EVA, donde están los 3 CSV, dice ejercicio realizar data profiling del siguiente conjunto de datos, utilizando la herramienta Data Cleaner. Capaz que es eso simplemente, Ah, el ejercicio. pero era solo. A ver, aplicar la herramienta. Contame de vuelta, Carolina. Dice, hay una sección que dice material práctico, que dice ejercicios, puntos, realizar data profiling del siguiente conjunto de datos, utilizando la herramienta Data Cleaner. Sí, en realidad eso lo había dejado Adriana. O sea, lo que teníamos que hacer era bajar la herramienta nomás y bajar esos CSV y como empezar a jugar un poco con la herramienta Herramienta. Data Cleaner. Sí, yo no vi la Y clase pasada, por claro, eso, pero era eso más que nada, no era nada puntual. Era como empezar a jugar nosotros y hacer un poco de data profiling con esos datos. A ver, espera un poquitito que ya les digo. Si tengo. Está. Me dijo que trate de volver sobre eso. Así que sí, creo que el ejercicio 1 es ese que. ¡Ay! Había alguien en la sala de espera y yo no me había dado cuenta. ¡Qué papelón! Hola Nicolás, perdón, no me había dado cuenta que estabas en la sala de espera. no te está escuchando, me parece, porque capaz que no estaba en la compu o algo. No me apareció la notificación acá y no lo vi.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a asumir eso, que ese es el ejercicio 1, ¿está? Así que lo que les pido, a ver. Lo que les pido es eso, ¿no? Vamos a hacer el enganche de las dos cosas que vieron hasta ahora. Hagan lo que les sugirió Adriana en el ejercicio 1, que está publicado en el EVA, que es hacer un profiling de ese conjunto de datos. ¿Ah? Y con el profiling probablemente salten cosas. Y la idea es que, bueno, capaz que no es cada uno de los problemas de calidad que encontraron en ese conjunto de datos, pero bueno, elijan, yo qué sé, 3 problemas de calidad de datos que encuentren ahí, ¿está? Y hagan el ejercicio de encuadrarlos y decir, bueno, este problema de calidad de datos corresponde a tal dimensión, a tal factor, me parece que estaría bueno aplicar tal métrica y se podría utilizar tal método. ¿Está? Hagan ese ejercicio sencillo, o sea, sin llegar quizás a refinar al máximo, pero escríbanse eso y lo compartimos el viernes. ¿Ah? Para aquellos que no puedan venir a las clases en sincronía, ¿sí? Los invito a que lo suban al EVA. Igual lo voy a escribir para que el resto sepa que está eso como para charlar, ¿está? Perfecto. Bien, seguimos que queda poquito. A ver un poquitito. ¿Cuál era la idea de esto? La idea de esta es seguir sobre el tema de que hay definiciones similares y otras que se contraponen un poquito. Algunas son bastante similares y otras parecen ser un poco complementarias o diferentes. ¿Tá? Esto también les recomiendo que lo bichen en el libro, que estas tablitas son tal cual de ahí, y ahí está un poco el relato de la evolución de estos conceptos. ¿Tá? En completitud también. Acá en completitud hay unas definiciones que ven que son como bastante específicas y otras que son más de alto nivel, ¿no? Y algunas que son referidas a cierto tipo de sistema de información en particular, ¿no? Nada, esto es otra vez, para que vean cómo distintos autores han definido estos conceptos de forma distinta a lo largo del tiempo. ¿Tá? Bien. Bueno, lo que les comentaba al principio, un poco de otras dimensiones que están en la vuelta, que quizás no son estas más estándares o más clásicas que estuvimos comentando durante la charla de hoy, es bueno, esta idea de la dimensión de credibilidad. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando estamos hablando de datos que vienen de redes sociales o social media en general, bueno, aparecen estas nociones de la reputación o del nivel de experiencia, de experticia que tiene alguien, el concepto de provenance, que tiene que ver con la procedencia y la traza de los datos. Bueno, todos estos aspectos influyen de cierta manera en la credibilidad. No sé, todos ustedes deben estar familiarizados con esta idea del fake news, ¿no? Bueno, eso sería como un ejemplo bastante paradigmático de esta idea de credibilidad, ¿no? ¿Cómo puede hacer alguien para detectar si una noticia es un fake news o no? Claramente ahí hay múltiples factores que están en juego y por lo tanto la credibilidad es una dimensión bastante difícil de evaluar, ¿no? En muchos contextos.
Otra cosa que también aparece, el libro del curso que estamos usando es una reedición de un libro de hace unos años, y algunas de las cosas que incorpora este libro nuevo es un poco de la extensión de las ideas de calidad de datos de las dimensiones tradicionales desde un encuadre más sistema de información tradicional, típicamente con base de datos relacionales, típicamente en un contexto donde como yo les comentaba, donde yo tengo control sobre mis datos, etc., a un contexto que le da, en el libro se lo nombra como contexto de Big Data, con una definición de Big Data bien amplia, ¿no? En este sentido de datos que pueden estar en distintos modelos, no solo relacionales, datos que pueden tener grandes volúmenes, datos que pueden provenir de distintos orígenes, datos que pueden ser muy, muy, muy volátiles, ¿no? Que se pueden ser generados con alta velocidad, etcétera, etcétera. Y bueno, algo que también se trabaja un poco en el libro es, bueno, cómo se podrían extender o ampliar y pensar también en los desafíos que trae para la investigación, el adaptar las definiciones de estas dimensiones de calidad a estos contextos. Para poner algunos ejemplos bastante simples, accuracy o exactitud, estábamos todos los ejemplos que les comenté antes, de tablas de personas con direcciones, etcétera. Bueno, puedo tener tablas referenciales para medir en un sistema tradicional, pero cuando ya vamos a Big Data o datos de redes sociales, ese referencial no existe. Sería un desafío nomás el proceso de construir ese referencial. Entonces esa técnica deja de tener sentido. Temas de consistencia. Bueno, típicamente cuando estamos hablando de sistemas que controlamos nosotros o sistemas transaccionales clásicos, hay pila de controles en el ingreso de datos, que ya están o que los podría implementar en los formularios, en las aplicaciones, etc. Hay pila de restricciones de integridad, triggers, etc. Bueno, cuando nos vamos al mundo de Big Data, muchas de esas cosas ni siquiera se pueden implementar. Yo qué sé, el control de ingreso de datos, si son datos que vienen de múltiples sistemas, múltiples fuentes que no controlo yo, nunca lo voy a poder controlar. Las bases de datos que se denominan NoSQL, en muchos casos no tienen mecanismos para implementar propietariamente algunas de estas restricciones de consistencia, entonces eso también podría ser un problema. Después cuando nos ponemos a pensar en el tiempo, en la dimensión timeliness, ¿no? En el contexto de un sistema transaccional tradicional, ese timeliness mide ese tiempo transcurrido entre que el dato se genera y el dato se usa. Pero, por ejemplo, cuando vamos a un evento, a un contexto más de Big Data, podemos tener algunos servicios que estén generando datos casi que en tiempo real. Entonces ahí empieza a tener como otro peso el tema de esa diferencia que hay entre el tiempo de generación y el tiempo de almacenamiento, el tiempo de procesamiento, ¿no? Los datos a veces se generan y se consumen en el mismo momento y son muy volátiles. Cambia la óptica. Y bueno, y después el tema de la cobertura, de la densidad, en el contexto transaccional es muy importante, pero cuando pasamos en el otro contexto quizás no es tan importante, quizás no es tan relevante tener los datos completos. Y bueno, los datos faltantes en muchos escenarios, no puedo descartar tuples porque tengo datos faltantes, ¿no? Aparece fuertemente el uso de técnicas de imputación de datos. Supongo que van a ver algo en un momento, cuando vean la parte de reparación y de cleaning, para tratar de completarlos, porque empiezan a aparecer, empiezan a ser más la norma que la excepción, ¿no?
Así que bueno, hay todo un esfuerzo de tratar de traducir estas ideas clásicas a otros contextos y otros escenarios. Esto también ha dado pila de trabajo de investigación en los últimos años. Así que bueno, acá también hay una serie de oportunidades interesantes. Entonces, teníamos un ejercicio pendiente que era ese del repensar el ejercicio 1 en clave de estas cosas que estuvimos charlando hoy. Y otra cosa que estaría bueno pensar, pero esto no es para después, sino es para ahora, porque voy a charlar un ratito sobre esto, y es pares de dimensiones o factores que les pase esto, ¿no? Que están correlacionados positivamente o negativamente. Capaz que se les ocurre alguno ahora, como para disparador. Yo les dije uno hace un rato, sí. No sé si lo retuvieron. A ver si no se les ocurre algo. Mejor dicho, a ver si se les ocurre alguna cosa. Bueno, y si no, no pasa nada. Hay algunas correlaciones que son positivas, ¿no? Estas de que afectan positivamente unas en otras. Por ejemplo, eso que dice ahí, errores en el tipeo, que son pensados como errores de correctitud sintáctica, provocan también que uno pueda evaluar ese dato como semánticamente incorrecto, ¿no? Datos desactualizados que también pueden causar incorrectitudes semánticas. Tengo un teléfono que es un teléfono viejo, entonces cuando trato de llamar a la persona no contesta, entonces digo, esta persona no existe, o este teléfono no es de esta persona. Lo segundo es cierto, lo primero no sé. Problemas de densidad provocados por nulos pueden estar escondiendo problemas de otro tipo, como duplicados, inconsistencias. ¿tá? Entonces ahí empiezan a ver que hay como toda una relación entre los distintos factores. Entonces hay también algunas formas como de estimar, ¿tá? Dadas estas dependencias. Si, por ejemplo, tengo un contexto donde los datos parece que no tienen muchos errores de tipeo, o sea, parece que no tienen muchos errores sintácticos, yo puedo tratar de estimar la correctitud semántica a partir de la sintáctica, porque digo, bueno, está todo bastante bien escrito, entonces tiene pinta de que es todo bastante cercano a la realidad, entonces lo puedo asumir casi como la realidad. Y a veces lo que dice abajo, ¿no? Que también las inconsistencias pueden ser pensadas como problemas de datos desactualizados o de correctitud semántica. Pueden ser indicios de eso, no necesariamente. ¿tá? Pero suelen ser indicios de que hay algo que falló en la actualización. Se actualizó en un lado y no en el otro. ¿tá? Estos serían ejemplos donde las dos empeoran o las dos mejoran. También hay ejemplos donde cuando yo mejoro una, eso va en detrimento de otra. El ejemplo más claro suele ser pero acá están las dos, no, las positivas fueron las que ya vimos. La completitud, ¿sí? Con la cobertura. Por ejemplo, si yo tengo datos que están bastante incompletos porque tienen muchos nulos,
y decido, bueno, eliminar aquellos registros que tengo muchos nulos, es probable que lo que logre es tener menos cobertura porque estoy eliminando tuplas y por lo tanto estoy eliminando entidades que estaban en mi sistema pero que ahora no están más. ¿tá? Estos que están acá son ejemplos de positivas, ¿no? Datos actualizados y datos completos. Correctitud sintáctica y semántica, como ya venimos viendo, consistencia, exactitud, actualización y correctitud semántica suelen estar correlacionadas positivamente. ¿tá? Mientras que en las correlaciones negativas están estas que yo les contaba, ¿no? Completitud versus consistencia, o completitud versus exactitud, en particular densidad, ¿tá? Frescura con exactitud, ¿tá? A veces para tener los datos más frescos, a veces mejora su frescura, pero tienen peor exactitud sintáctica. Un poquito en análisis que está hecho también bastante en detalle en la literatura en los últimos años. Y hay gente que ha tratado como de formalizar un poco esto, porque hasta hay unas cuantas propuestas que tratan de formalizar, porque hasta ahora yo como que les vengo haciendo un relato bastante informal de esto, pese que aquí hay conceptos atrás un poco más en serio. La formalización podría ayudar a detectar estas correlaciones y ayudar a entender qué es lo que pasa y cuáles son las consecuencias que puede tener la mejora de una en el empeoramiento de otra. ¿tá? Es importante ser consciente de estas correlaciones, porque bueno, a veces puede pasar eso que dice ahí, ¿no? Que si uno hay algo que le importa más, entonces bueno, puede decidir favorecer esa dimensión y apuntar a la mejora en esa dimensión a sabiendas de que va a ir en desmedro de otra. ¿tá? No sé, por ejemplo, lo que dice ahí, en aplicaciones administrativas suele ser más importante la exactitud, la completitud y la consistencia que el tiempo de respuesta. ¿tá? O en algunos casos suele ser más importante. Suele ser importante la actualidad. ¿tá? Mientras que si estoy en un escenario de una aplicación web, suele ser más importante que el sistema responda rápido, aunque quizás no responda bien. ¿tá? Y bueno, y así un sinfín de discusiones. Bien, y esto sería todo lo que vamos a charlar respecto a este tema. Ahí está la referencia al libro entero, no dice cuál es el capítulo, ahora podemos ir al libro, pero acá está la referencia a todos los artículos que estaban mencionados ahí en las tablas y artículos relevantes en este tema de la definición de las dimensiones. Muchos son artículos históricos y otros no tanto. Hay un par de libros ahí. Y unos cuantos artículos bastante germinales. No me acuerdo de memoria cuál es el capítulo del libro que estuvimos trabajando hoy, pero lo podemos buscar. Vamos a dejar de compartir. Y mientras yo busco, podemos abrir un poquito de espacio para dudas, comentarios. Si están ahí todavía. Sí, yo no tengo ninguna duda. Claro, Vamos acá. ¿Tienen el libro a mano? Capaz que me pueden decir ustedes qué capítulo es. Yo lo tengo en algún lugar del disco, pero... yo no lo descargué todavía. Sí, yo tampoco. Ah, bueno. Bueno, en realidad no tienen por qué descargarlo, lo pueden leer online. Y no está escrito acá acá está el link. Capítulo 2. Capítulo 2, pero bueno, mejor que mejor. Esto ahora va a patear hasta que
A ver. ¿No anda tiempo? Bueno, si ya dijiste que capítulo 2, no voy a seguir haciendo esto yo, no tiene sentido. Entonces, bueno, lo que les decía, los invito y las invito a que lean el capítulo 2 del libro. ¿Tá? Algunas cosas quizás estén un poquito diferentes, porque en estas slides son síntesis de un montón de propuestas que están en la vuelta. Y bueno, les recuerdo el ejercicio. ¿Tá? La idea es que hagan la tarea de usar el Data Cleaner para mirar los conjuntos esos que subió Adriana, que son de canciones y a ver, ¿qué más eran? De canciones. Lo voy a poner acá como otro ejercicio para que así queda. Sí, canciones, artistas y Grammys. ¿Tá? Son artistas premiados en los premios Grammy. Y bueno, elijan 3 de los problemas que encuentren y encuádrenlos con los conceptos que vimos hoy. ¿Tá? Y bueno, seguimos por acá. Nosotros nos vemos el viernes en este horario y bueno, salvo que surja alguna cosa rara. Ok. Esta misma sala de Zoom, ¿no? Sí, esta misma sala de Zoom. Voy a dejar de grabar, ¿está? Ya